Hay personas que irrumpen en tu vida como un huracán, te remueven, te transforman y después se van. No porque no haya amor, ni porque no lo merezcas, sino porque su propósito nunca fue permanecer. Y ahí estás tú, intentando comprender por qué alguien que parecía encajar con precisión en lo más íntimo de tu ser, no pudo quedarse en tu camino. ¿Por qué el universo permitiría algo así? ¿Por qué dejarte experimentar algo tan genuino, tan profundo, solo para quitártelo? Muchos lo llaman mala suerte, algunos destino cruel. Pero Carl Jung, uno de los referentes de la psicología contemporánea, tenía otra visión. Para él, los eventos más dolorosos no son accidentes, sino símbolos, representaciones de lo que necesitas reconocer. Y esas personas imposibles de retener suelen ser los reflejos más potentes de tu inconsciente. No llegaron para completarte, vinieron a revelarte tus carencias, a confrontarte con tus vacíos, heridas abiertas y dependencias ocultas. En su teoría del ánima y el animus, Jung explica que proyectamos en otros las facetas de nosotros mismos que hemos reprimido o anhelamos de forma inconsciente. Por eso esa conexión tan intensa, no tanto por la persona en sí, sino por lo que despierta dentro de ti. El universo no comete errores. Esa presencia fue un mensaje, un maestro disfrazado de amor. Y mientras tú intentas aferrarte, la vida te susurra que el verdadero propósito no era conservar, sino recordar lo que habías olvidado de ti. Porque a veces, lo esencial no es el amor que experimentas, sino lo que estás dispuesto a descubrir a través de él. Y es que cuando alguien irrumpe en tu vida y remueve cada rincón de tu ser, es fácil pensar que el universo se equivocó, que puso frente a ti al amor correcto en el instante menos oportuno. Pero lo que pocos comprenden es que el tiempo no se equivoca. Lo que realmente ocurre es que tú estabas preparado, no para compartir un camino con esa persona, sino para enfrentar lo que esa conexión venía a revelarte. Carl Jung hablaba de la sombra, ese conjunto de aspectos negados o reprimidos que habitan en lo más profundo del inconsciente, y muchas veces es a través de otro ser que dicha sombra encuentra la forma de manifestarse. ¿Te sentiste frágil? ¿Dependiente? ¿Sin control? No fue coincidencia. Esa persona activó zonas de ti que permanecían dormidas. No llegó para ofrecerte calma, sino para estremecerte. Ahí es donde muchas relaciones imposibles se tornan adictivas, porque no nos enamoramos de quien tenemos enfrente, sino del reflejo emocional que despierta dentro de nosotros. Ese dolor profundo no siempre es amor auténtico. Es una combinación de deseo, apego y heridas aún abiertas. La fuerza con la que alguien así irrumpe no garantiza permanencia. De hecho, cuanto más intensa la conexión, más probable es que esté ligada a un proceso transformador interno. El alma no habla con palabras, se expresa a través de emociones. Y cuando sientes que alguien te desgarra por dentro, es porque ese dolor ya vivía en ti, esperando ser reconocido. Por eso, aunque duela soltar, esa despedida también forma parte del propósito. No viniste a retener, viniste a despertar. Y justo cuando crees que necesitas a esa persona para curarte, descubres que lo que realmente requerías era reencontrarte contigo mismo. Cuando una conexión duele más de lo que aporta, no es el universo castigándote, es tu inconsciente revelando algo que habías evitado enfrentar. Carl Jung afirmaba que proyectamos en otros aspectos de nosotros mismos que no hemos reconocido, especialmente en relaciones cargadas de intensidad. Por eso, cuando aparece alguien inalcanzable, no estás ante un simple vínculo romántico. Estás frente a un espejo emocional. Ese reflejo no muestra lo que aparenta ser hoy, sino lo que sientes en lo más profundo. Puede exponerte tu anhelo de ser valorado, el temor a la soledad o la inseguridad disfrazada de un amor idealizado.
Y eso no lo descubrirías en la tranquilidad, solo emerge en medio del caos, porque no hay transformación sin incomodidad. Y muchas veces, esa figura inalcanzable no llega para quedarse, sino para enfrentarte contigo mismo. No te rompe por crueldad, sino porque la fractura ya existía. Te aferras a quien no te corresponde. ¿Sufres por alguien que entra y sale como si tu corazón fuera un lugar de paso? Eso no es amor, es una lección. Y si no la comprendes, se repetirá con diferentes rostros. Jung decía que lo que no se vuelve consciente se manifiesta como destino. Y ahí estás tú, cuestionando por qué la vida te pone en esta situación, sin darte cuenta de que no es el universo, es tu herida interior tomando decisiones por ti. Ese dolor intenso no busca castigarte. Quiere mostrarte que no necesitas mendigar afecto donde deberías estar reconstruyendo tu autoestima. Y es en esa claridad, difícil pero liberadora, donde comienza el verdadero camino, no hacia el otro, sino de regreso a ti. Muchos piensan que dejar ir a alguien es rendirse, que soltar equivale a perder, pero en realidad, hacerlo es un acto de fortaleza. El apego te exige que te aferres. El alma, en silencio, te invita a confiar. Y ahí surge el verdadero dilema entre lo que el ego anhela y lo que tu interior realmente necesita. Carl Jung enseñaba que en cada ser humano existe un impulso natural hacia la individuación. Ese proceso mediante el cual descubres quién eres en esencia, más allá de máscaras, heridas o expectativas proyectadas. ¿Y sabes qué suele activar ese camino? El dolor de una despedida. Ese amor que desestabiliza no es casualidad, es un punto de inflexión. Cuando te esfuerzas por retener a alguien que ya se ha ido, no estás luchando por el vínculo. Estás intentando preservar la imagen de quién eras mientras esa persona formaba parte de tu mundo. Pero Jung afirmaría que esa versión también es parte del engaño. El sufrimiento nace de la resistencia a soltar una identidad, no de la ausencia del otro. Y aquí está la verdad que más cuesta aceptar. No estás perdiendo a tu alma gemela. Estás soltando una proyección emocional que disfrazaste de destino. Ese tipo de conexiones, tan intensas como desgarradoras, son lo que Jung denominaba activadoras de sombra. No son la base de una vida compartida. Son portales hacia una conciencia más elevada. Son figuras que emergen justo cuando estás preparado para dejar atrás una antigua versión de ti. Dejar ir no significa dejar de sentir. Es comprender que ciertos afectos solo llegan para enseñarte a volver a ti. Que hay personas cuyo rol no es acompañarte, sino mostrarte por qué el rumbo debía transformarse. Y es en ese instante, cuando reconoces que su partida no fue una pérdida, sino un acto de liberación, donde recuperas tu poder. No por lo que te ofrecieron, sino por lo que te ayudaron a descubrir. Lo más doloroso de ciertas conexiones no es que no puedan concretarse, sino todo lo que imaginaste que llegarían a ser. El sufrimiento no surge solo de lo que se va, sino de la historia que construiste en tu mente, los planes, los y sí, los futuros posibles que nunca se materializaron. Y es ahí donde el ego se aferra con más intensidad, porque le cuesta soltar la ilusión. Carl Jung explicaba que proyectamos nuestras aspiraciones ocultas sobre figuras externas. Cuando aparece alguien especial, no ves a la persona real. Ves a quien necesitas que sea, y cuando la verdad no coincide con esa imagen idealizada, se produce el quiebre. No solo sientes que pierdes a alguien, también se desvanece una parte de ti que habías depositado en ese vínculo. Pero, ¿y si esa pérdida era exactamente lo que tu proceso necesitaba? ¿Y si el universo no envió a esa figura para quedarse, sino para impulsarte a reconectar contigo? Muchas veces, una ruptura es el único idioma que la vida tiene para decirte: despierta, deja de entregar tu valor a manos ajenas.
Es ahí donde comienza el verdadero duelo. No por una relación, sino por una versión de ti que ya no puede continuar. Duelo por la necesidad de ser rescatado, por buscar aprobación, por depender del afecto externo antes que del amor propio. Y es en ese vacío, cuando ya no sabes quién eres sin esa presencia, donde se abre el espacio genuino para tu transformación. El alma no desea que repitas historias, quiere que las trasciendas, y por eso a veces te rompe el corazón. No para destruirte, sino para derribar las barreras que te impedían verte con honestidad. Soltar no es sinónimo de perder, es el acto de regresar a ti, de dejar de buscar afuera las respuestas que siempre estuvieron adentro. Soltar a alguien que amaste no es un acto de frialdad, es una decisión consciente, ya que llega un momento en el que ya no puedes seguir justificando el sufrimiento en nombre del amor. Esa persona que tanto representó, quizás fue solo un mensajero, no tu destino. Y comprenderlo lo cambia todo. Carl Jung decía que el dolor carece de sentido hasta que se vuelve consciente. Una vez entiendes para qué ocurrió, ese sufrimiento se transforma. Y en estas relaciones imposibles, el cambio no surge al lograr que el otro se quede, sino al aceptar lo que vino a revelarte. No te está destruyendo, te está moldeando, como si su presencia y luego su ausencia fueran herramientas precisas del universo para esculpir una versión más auténtica de ti, más libre, más consciente, más real. A veces no necesitas compañía, necesitas una sacudida. Y por eso esa figura llega, te impacta y después se va. Dado que su permanencia habría interrumpido tu evolución, porque si se hubiera quedado jamás habrías tocado fondo, y mucho menos habrías renacido. La mente pregunta, ¿por qué no funcionó? El alma responde, porque no era para funcionar, era para recordarte quién eres sin depender de nadie. Y ahí comienza un tipo de sanación que no se logra con libros ni consejos. Nace en el silencio posterior al desprendimiento. En ese vacío que al principio duele, pero que después se convierte en espacio fértil para crecer. Dejas de suplicar amor y empiezas a cultivarlo dentro de ti. Ya no ruegas atención, la diriges hacia tu interior. Y sin darte cuenta, esa persona que no se quedó termina siendo el impulso que te ayuda a reconstruirte desde una verdad que antes no te habías atrevido a ver. Creemos que sanar es olvidar, que soltar implica dejar de sentir, pero en realidad sanar es recordar sin que duela, es poder mirar atrás y agradecer incluso por aquello que se fue, porque el verdadero cierre no lo entrega el otro, lo construyes tú al comprender el propósito de lo vivido. Carl Jung hablaba del sí mismo como ese punto de equilibrio entre el consciente y lo inconsciente. Y alcanzar esa versión más integrada de ti mismo muchas veces requiere atravesar rupturas. Cada encuentro, sobre todo los que más duelen, es parte esencial de ese proceso. No estás roto, te estás reconfigurando. Esa persona que no permaneció no fue una pérdida, sino un detonante. Despertó aspectos dormidos de ti que no habrías tocado desde la estabilidad. Tal vez activó tus temores más profundos, pero también reveló tu resiliencia más oculta. Te mostró que puedes tocar fondo y aún así volver a levantarte. Te obligó a mirar hacia adentro cuando todo afuera se venía abajo. Y entonces ocurre algo poderoso. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a decirte, ¿qué tengo que aprender de esto? Ese cambio de perspectiva no elimina el sufrimiento, pero lo transforma en maestro. Porque mientras buscabas amor en alguien más, la vida te guiaba de vuelta hacia el amor propio. A veces, la única manera de hallarlo es cuando ya no queda nada a lo cual aferrarse. No todos los vínculos están destinados a permanecer. Algunos llegan para desarmarte, para romper estructuras antiguas, patrones heredados, ideas equivocadas sobre el amor
y sobre ti, y aunque duela, aunque queme por dentro, ese dolor termina liberándote, porque dejas de vivir esperando que alguien te complete y comienzas a completarte tú. Tal vez el mayor error no fue amar, sino pensar que el amor genuino siempre debe permanecer. Nos enseñaron a valorar una relación por cuánto dura, no por lo que transforma. Pero hay personas que te dejan huellas más profundas en semanas que otras en años. Y no por lo que hicieron, sino por lo que despertaron en tu interior. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como un camino hacia la plenitud. Un trayecto que inevitablemente te aleja de lo que no resuena con tu esencia. Por eso, cuando alguien se va, no significa que fracasaste, significa que su misión se cumplió. Algunas almas aparecen solo para encender una chispa que habías olvidado dentro de ti. Y cuando esa chispa prende, ya no puedes ser quien eras antes. Puede doler, sí, pero también te sacude, te invita a replantearte, reconstruirte, redefinir lo que realmente deseas en una relación. Te lleva a revisar tus heridas, tus hábitos emocionales, tus carencias, y en esa introspección te encuentras. Dejas de idealizar, dejas de aferrarte, empiezas a ver con claridad, y con el paso del tiempo, casi sin notarlo, esa persona que sentiste como tu otra mitad se convierte en un maestro invisible, alguien que te dejó una de las lecciones más reveladoras, que no todo lo que se siente con intensidad está destinado a permanecer. Y hay amores que no llegan para completar tu historia, sino para interrumpirla y obligarte a escribir una nueva. Así comienza tu verdadero despertar. No cuando todo encaja, sino cuando tienes el valor de soltar lo que ya no vibra contigo. Cuando reconoces que esa conexión no era el destino final, sino el inicio de tu reencuentro contigo mismo. A estas alturas ya no se trata de entender por qué se fue. Se trata de reconocer qué parte de ti quedó detenida esperando su regreso. Porque eso es lo que más duele, no la ausencia del otro, sino el silencio de tus propias necesidades ignoradas. Carl Jung decía que el verdadero trauma no siempre está en lo que sucede, sino en lo que decidimos no sentir. Muchas veces, al aferrarnos a quien no puede quedarse, estamos evitando ver algo más profundo, el temor a quedarnos a solas con nosotros mismos. Es en ese punto donde el trabajo interior se vuelve ineludible, porque cuando ya no hay excusas ni fantasías, te enfrentas a lo esencial. Y frente a ese reflejo sin filtros, descubres las heridas que permitieron que ese amor inalcanzable tuviera tanto poder sobre ti. ¿Qué carencias intentabas llenar? ¿Qué aspectos de ti descuidaste mientras lo dabas todo por otra persona? Jung sostenía que lo que más necesitamos encontrar suele estar justo donde menos queremos mirar. Y este es uno de esos casos. Porque lo que realmente necesitas no es que esa persona regrese, sino que tú vuelvas a ti, a tu centro, a tu verdad, a tu dignidad emocional. Cuando logras eso, algo se transforma. Dejas de sentir que perdiste. Empiezas a notar que ganaste algo mucho más valioso, una versión tuya más lúcida, más firme, más auténtica. Y desde ahí ya no eliges desde la falta. Ya no aceptas vínculos a medias, ya no te traicionas para encajar en historias que no resuenan contigo. Es ahí donde el alma encuentra paz, no cuando el deseo se cumple, sino cuando la lección se asimila. Cuando comprendes que esa persona no era tu destino, sino el detonante, el dolor cambia. Ya no hiere de la misma forma, porque ahora entiendes que no llegó para construir una vida contigo, sino para impulsarte a reconstruirte desde adentro. Jung hablaba del camino del héroe interior, ese proceso en el que el individuo se aleja de lo conocido, atraviesa la oscuridad y finalmente regresa transformado.
Eso es lo que provoca ese vínculo imposible. Te obliga a atravesar tu propia noche oscura del alma, y aunque al principio parezca cruel, con el tiempo comprendes que era necesario, porque si esa persona se hubiese quedado, habrías seguido buscando sentido fuera de ti. Habrías continuado ignorando tus heridas, la falta de límites, la desconexión con tu esencia. Pero al marcharse, te dejó justo con el vacío que necesitabas observar. Te confrontó contigo mismo, con todo lo que evitabas, con aquello que pedía ser sanado. Y ahí es donde comienza la verdadera alquimia, cuando transformas ese sufrimiento en impulso, cuando dejas de cuestionarte si fuiste suficiente y empiezas a preguntarte si tú mismo te has dado el valor que mereces. Cuando abandonas la idealización de lo que pudo ser y agradeces lo que fue, por más breve, confuso o incompleto que haya resultado. Porque lo auténtico no siempre es eterno. A veces, lo más genuino es aquello que llega solo una vez, pero te cambia para siempre. Y en ese cambio, finalmente, ves con claridad que el amor más importante no era el que ibas a compartir con otro, sino el que debías construir contigo. Y cuando llegas a ese punto, algo dentro de ti se transforma para siempre. Ya no esperas que alguien venga a rescatarte. Comprendes que no necesitabas ser salvado, sino estar presente contigo mismo. Que no anhelabas amor externo, sino una conexión interna. Esa persona inalcanzable ya no representa una herida abierta, sino un símbolo, una señal del instante en que perdiste el rumbo y del camino que lograste retomar. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y ese amor que no prosperó fue justamente eso. Tu sombra revelada, tu oscuridad expuesta. No para que escaparas de ella, sino para que al fin la integraras. Y al hacerlo, descubres una fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Una que no depende de aprobación externa. Una que ya no necesita completarse con nadie, porque aprendió a sentirse plena en soledad. Ese es el regalo escondido en medio de la pérdida, el renacimiento, porque soltar no te deja vacío, te reordena, acomoda lo que estaba fuera de lugar, te libera de las ilusiones y te permite volver a ti con autenticidad. Ahora comprendes que el universo no te falló al enviarte a alguien que no se quedó, te impulsó a crecer, a madurar emocionalmente, a despertar del ideal romántico que te mantenía atrapado en la espera. Y lo más paradójico es que gracias a ese amor no correspondido, aprendiste a darte lo que antes exigías de otros. Y justo en ese instante, cuando ya no necesitas que regrese, es cuando encuentras verdadera paz. No porque todo sucedió como querías, sino porque todo ocurrió como era necesario. Hay despedidas que no se anuncian, simplemente ocurren. No quedan palabras finales ni abrazos que cierren el ciclo. A veces solo te das cuenta de que esa persona ya no está y que tú tampoco eres quien eras cuando llegó a tu vida. Pero algo es distinto. Esta vez no corres detrás, ya no escribes capítulos forzados en una historia que concluyó. Porque la verdadera madurez emocional no está en lograr que alguien se quede, sino en tener el valor de seguir caminando cuando alguien elige irse. Y es justo en ese silencio donde nace una nueva versión de ti, más serena, menos reactiva. Una versión que no ruega afecto, sino que se entrega respeto, que no se aferra al pasado como si fuera lo único valioso, porque comprendió que lo esencial se construye con conciencia. A veces, crecer incomoda, pero duele más quedarse atrapado en lo que ya no tiene sentido. Existen vínculos que fueron intensos, sí, pero no por su duración, sino por lo que vinieron a enseñarte. Personas que no llegaron para quedarse, sino para hacerte cuestionar todo. Y es justamente ahí, cuando ya no esperas que alguien regrese, donde verdaderamente has vuelto a ti. Si sentiste que estas palabras tocaron algo en ti,
suscríbete y acompáñame en este camino de autoconocimiento. Nos vemos en el próximo video.